En pocos días se conmemora el 30 aniversario del fallecimiento de uno de los líderes más influyentes del judaísmo moderno, el rabino Menachem Mendel Schneerson, el séptimo Rebbe de Lubavitch. Durante su vida, el Rebbe dejó una huella imborrable en la comunidad judía global, desde sus inicios en la Rusia zarista hasta su liderazgo en Nueva York. Una figura poderosa y carismática que ha marcado el siglo XX. ¿Cómo llegó a dirigir un imperio como el de Chabad? ¿Cuál es su legado? ¿Está libre de polémicas? De este tema vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berim, y como siempre empezamos agradeciéndoles por estar ahí, por acompañarnos y por seguir apoyando este modesto proyecto que ya tiene sus años y esperemos que continúe. Así que como siempre, compartan esto, difúndanlo, apóyennos si quieren en el Patreon. Campanita, Mandárselo a la tía, todo lo que puedan hacer para apoyarlo, bienvenido será para seguir creciendo. Y bueno, vamos a empezar con los inicios del Rebbe, que fue cuando nació. Sí. Nació a una edad muy temprana. Estamos cerca del Gimel Tammuz, del 3 de Tammuz. Si están escuchándose esto, claro, cuando en vivo, cuando lo grabamos, estamos cerca de un nuevo aniversario del fallecimiento del Rebbe. 30. Que es, tal cual, es el número 30, que es el aniversario número 30 del fallecimiento. Murió en 1994, pero empecemos con los inicios, que fue en 1902. Nació en lo que era en ese momento el Imperio Ruso, la Rusia zarista, y vio casi todo el siglo XX y la cantidad de cambios que trajo aparejados, que quizás fue comparado con los milenios anteriores, fue el siglo más rico en la evolución de la humanidad. Y bueno, él tenía el apellido Schneerson, que eso es particular porque vamos a ver que después se casa con el Rebbe, con la hija del Rebbe anterior, entonces termina heredando el liderazgo, pero él también era del árbol Schneerson, o sea, de estirpe. De hecho, se llama Menachem Mendel por tal cual, su abuelo. Por su tatarabuelo de 5 generaciones de diferencia, que era el primer Rebbe, o sea, el tercer Rebbe de Lubavitch, que también se llamó Menachem Mendel Schneerson, que era el Tzemach Tzedek. Exacto. Ambos descendían de él, tanto el suegro como él descendían de la misma persona, por eso los dos tenían el apellido Schneerson, todos dinastía de varones, por eso mantenían el apellido. Como dijimos, bueno, el padre de él, que también era Schneerson, pero no estaba vinculado directamente con la dirección de Chabad, era también rabino, y o sea que se crió una casa con una formación fuerte de lo que era la Torá, y la madre era de apellido Janovsky, como las Matsuachas en Argentina, así que es un apellido también conocido por el público. El padre de él era Rabbi Levi Yitzhak, que en la casualidad él nació ¿dónde nació? En la ciudad. ¿El Rebbe? Sí, la ciudad. ¿Qué era? Mykolaiv. Pero después se muda a Dnieper. Yo estuve hace poco ahí, cuando viajé a Ucrania. Y hay una casa con la placa. Seguro, se puede visitar. De hecho, como ocurre en muchos lugares, sobre todo de Europa del Este, el principal rabinato está todavía bajo control de Chabad, que son, de hecho en Ucrania, son los únicos que se quedaron cuando estalló la guerra, fueron los rabinos de Chabad. Y sí, de hecho Dnieper es un centro, es el centro más importante en la vida judía que Kiev. Y dicen ahí, porque acá estuvo el Rebbe. Acá tiene un lugar especial y por eso el centro judaico de Ucrania está ahí en Dnieper, que es donde creció el Rebbe. Tuvo 2 hermanos, los cuales uno fue asesinado por los nazis en el 44 y el otro también murió muy joven. Cuando estaba haciendo estudios en la Universidad de Liverpool, murió una muerte fulminante en el 52. El padre del Rebbe también es importante, que lo que mamó en la casa, porque también fue una casa, si bien no era, como dijimos, de la directiva de Chabad en el momento, sí de difundir los valores del judaísmo, era rabino en sus ciudades. Después le toca la cortina. Era un Hasid de Chabad. Era un Hasid de Chabad y le toca luchar contra. El primero fue el Imperio Ruso, pero después vino peor, la Unión Soviética, donde difundir el judaísmo estaba penado por ley. El padre siguió en su labor, termina siendo juzgado y exiliado, un año entero de cárcel y torturas, para después estar 4 años en el exilio en Kazajistán y termina muriendo en el 44. Así que eso ya lo mamó de chico, y en su infancia aprendió mucha Torá, era lo que se llama un Ilu, y una persona que era un genio, tal cual, un genio, aprendía mucha Torá. El padre lo educó principalmente. Primero su mentor, Morel, conocido, Rav Salman, sí, el primero. Después hubo otro más que llamó Rabbi Sarnisan, Daribin. Pero después ya el padre se hizo cargo de esos estudios. Como era una costumbre generalmente en lo que se llaman los grandes genios. Muchas veces pasaba que le ponían un profesor, y el profesor, bueno, hasta acá yo ya no le puedo hacer. Iban pasando de nivel. Se hizo carga. Tal cual. Y a los 17 cuentan que ya dominaba todo el Talmud. O sea, era un experto en el Talmud. Son, para quien no lo sepa, más de 5.000 hojas, y el hombre ya la dominaba por completo. Y ahí en ese momento
tanto él como el padre medio que se vuelcan a un poquito a la formación secular, pero con la condición, mínimo 16 horas por día estudio de Torah. Después lo que te queda, dormir, comer y estudios seculares. Hay un... dentro de Chabad, como ya le hemos dedicado un episodio cuando hablamos de Breslov. Que esperemos que aparezca acá arriba si la producción lo encarga. lo organiza. Chabad, obviamente, sobre todo para los judíos que viven fuera de Estados Unidos o Israel, podríamos decir con justicia que debe ser la Hasidut más importante o la más presente, sobre todo en Latinoamérica, en distintos países de Europa, prácticamente en todos lados. De hecho, como vamos a ver en este episodio, es principalmente gracias a la tarea incansable que tuvo el último Rebbe de Lubavitch. Pero lo que muchas veces he mencionado del Rebbe, pero hubo grandes sabios. Por ejemplo, el Rebbe de Lubavitch del que estamos hablando recibió smijá del Rogachover. Sí. El Rogachover era considerado como el ultra genio impresionante que no sabría ni cómo compararlo. De hecho, le decían a Gaón el Rogachover, y él le dio la smijá. Hemos mencionado como lo ordenó como rabino, aprobó que se dedicara al rabino, el genio que se llama el Rogachover, ¿no? Así es, sí, tenía vínculos con mucha gente. El primer vínculo fuerte que hace, que es en 1922, cuando él tenía 20 años, porque dijimos nació el 2, él es con el suegro. Ahí conoce al suegro. El futuro suegro. Al futuro suegro, que en ese momento era el sexto Rebbe de Chabad, llamaba Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, conocido como el Friedricher Rebbe, y él lo conoce en una universidad llamada Rostov del Don, y ahí el suegro empieza el vínculo con él y lo termina invitando a pasar unas vacaciones con la familia. Que era el Rebbe, era la autoridad máxima de la Hasidut a la que él pertenecía. Sí, que era un tío lejano también. Era un tío lejano y era la Hasidut a la que pertenecía, pero aparte que era un vínculo personal, porque a fin de cuentas la distancia tanto familiar como de alumno maestro era amplia, y en ese momento, cortas distancias, el Rebbe lo invita a pasar unas vacaciones con la familia, en parte para que conozca a la hija y hacer un shidduch, lo que llama presentarle a su hija como posible futura esposa. Aceptan, se comprometen, y ahora hacemos una pausa por algo que es muy raro para lo que es Hasidut. Sí. Están 5 años desde que se comprometen hasta que se casan. Normalmente el casamiento y el compromiso, 1 año ya, máximo. Quizás mucho máximo, y acá pasaron 5 años. En la mitad, al año siguiente, en el 23, él recibe la primera simijá, que es de su tío, también otro Schneerson, Rabino Shmuel Schneerson. Después recibe la de Rogachover que mencionaste más, y otras 2 más que recibió. O sea, con nombre que, imagínense que me ha recibido un título rabínico, recibió 4. O sea, 4 autoridades lo nombraron a él como autoridad. Que eso le da más poder, claro, y más reconocimiento a su desarrollo intelectual. Sí, antes mencionar algo chiquito, quizá muchos de los que están viendo o escuchando conocen alguna Hayamushka, ¿sí? Porque también esto ocurre muchas veces. Habrán escuchado Menachem Mendel o Hayamushka. Hayamushka era la hija del sexto Rebbe, que fue la futura esposa del Rebbe Menachem Mendel, y por eso se ha digamos, extendido este nombre. Por lo general, siempre hay un chiste, que las familias de Chabad pocas veces pueden elegir el nombre que les gusta a sus hijos, porque primero tiene que poner Menachem Mendel, seguro el primer varón, y a la primera niña Hayamushka. Después tienen Shneur Zalman, tienen varios nombres como aparte su pero Menachem Mendel pega. Tenés el tercero también. Tenés 2 por 1, 2 por 1, tal cual. Ya en ese momento empezó su formación académica también, porque aparte que dijimos de la formación secular de primaria a secundaria, empieza formación académica. En 1926 empieza en la Universidad de Leningrado a ir como oyente a clases de matemática, clases de ingeniería, y siempre suele ser mantenido por el padre, hasta que el padre es encarcelado y pierde su fuente de ingresos, y él empieza a mantener el suegro. Que como mencionaba antes Johnny, la formación académica es algo extrañísimo, casi podría decir que está como prohibido o muy mal visto en dentro de la corte jasídica y en la corte lituana también. Hoy en día sí, en esa época era mucho más común, más que nada en Alemania, ver los rabinos. Los yiques eran tal vez los que tenían más formación. Él era ruso, eso, más extraño. Sí, tal cual. Después recibe influencia alemana cuando viaja a Alemania, pero veniendo de Rusia era algo excepcional. En el 27 abandona la Unión Soviética y ahí sí se muda a Berlín y empieza con estas influencias. Estudia en la Universidad Humboldt de Berlín, matemáticas, filosofía natural. Uno de sus maestros, él contó después, que fue Erwin Schrödinger, el famoso del gato de Schrödinger, el famoso físico de la teoría cuántica que se carteaba todo el tiempo con Einstein.
¿Conoces el gato de No, Schrödinger? por favor. Para quien conoce el gato de Schrödinger, es un gato que está muerto y vivo al mismo tiempo, porque la cuántica, las cosas pueden pasar al mismo tiempo, pueden estar un elemento al mismo tiempo en dos situaciones. Pero para el podcast de física cuántica lo dejamos para otro día. El gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger, o sea, Erwin Schrödinger, que fue el autor del famoso gato de Sí, me Schrödinger, imagino. fue uno de los profesores que El tuvo gato, el gato de Verdaguer estaba. Ese es otro. Muy bien. También en paralelo, Sigue formándose en paralelo se forma en la escuela Berlín, en la escuela de Berlín, rabínica de Berlín, donde sigue su formación, y el director de la escuela, Rav Weinberg, le da otras camadas, o sea, otro nombramiento como rabino, y en la universidad se hace de un amigo que va a ser amigo de toda la vida después, que también es una figura, quizás le tenemos que dedicar También un episodio, una polémica. que es Rav Yosef Dov Alevi Soloveitchik. Es el JD, o sea, JD por así lo hacen en inglés. Sí. Joseph Dov es el gran referente, era pariente de los Soloveitchik de Brisk, Claro. y después en Estados Unidos se hace el gran referente de La Yeshiva de la Yeshiva Universe, tal cual, del judaísmo Modern Orthodox y Yeshiva Universe. Claro. Muy bien, ahora sí, el 1928, el 14 de Kislev, el mismo día que yo estaba yendo para casarme al Mico y me dicen, hoy te casás como el rey, que uno busca hacer. Entonces se casa ahí finalmente con Haya Mushka en Varsovia, están viendo en Berlín, pero se casan en Varsovia. Lo que decías del contacto con otros grandes de la generación, uno de los invitados al casamiento, entre otras grandes figuras, fue Rameir Shapiro, el famoso autor del sistema de estudio del Daf Yomi. Claro, sí. Estuvo invitado en la casa en el... El Rosh Yeshiva, que era Rosh Yeshiva de Joachim Lublin. Era Rosh Yeshiva de... Rameir Shapiro era sí, de Joachim Joachim Lublin. Lublin. Sí, tal cual. Y que es el que no que instauró, pero digamos, como expandió. Estudiar el Talmud, una hoja por día, para al cabo de 7 años y monedas terminar el ciclo completo. Bueno, en ese momento sigue formándose a nivel académico también. Sí, en Alemania. Sí, en Alemania, matemática, física, filosofía, todo como oyente en la Universidad de Berlín, todavía ningún título. Y cuando empieza en 1933, cuando empieza el ascenso nazi en Alemania, se escapa a París con la esposa, y en el 37 se recibe de ingeniero eléctrico en la ESTP, Gran Escuela de Ingenieros de la Construcción de París, una escuela, escuela, tiene un nombre en francés que no es algo que estemos dominando, École, sí, École. Y también ahí en ese mismo año conoce a Rav Chaim Elazar Shapiro y a Rav Shimon Shkop, otro grande de lo que es desarrollo talmúdico. Es interesante porque los nombres que estamos diciendo, por ejemplo, el Rameir Shapiro, el Rav Shimon Shkop, también lo conoce a Rav Dessler, ¿sí? Ah, sí. El Rav Dessler, ya de por sí el Rav Dessler tenía igual cierto bagaje hasídico. En realidad, entiendo que en esa época era muy común la conexión en Europa con los hasídicos. Pero es interesante porque estas figuras que estamos diciendo que tenían contacto con el futuro Rebbe de Lubavitch son representantes del mundo lituano clásico. Sí, tal vez el Rav Shimon Shkop es como un ejemplo muy típico del un estilo de estudio talmudista usado en las yeshivot, claro, consultado permanentemente sus libros como fuente de referencia. Esto lo menciono porque muchas veces hay discusiones entre seguidores que no se daban entre los líderes. O sea, vemos cómo se juntaban y evidentemente se juntaban con respeto y admiración. Y intercambio de opiniones y carteos, idas y vueltas, seguro que sí. Que después tal vez no se replicó mucho en los alumnos, digamos, los seguidores tal vez del Rebbe de Chabad, no, o habría como cierta pica con los seguidores del mundo de las yeshivot más clásico, pero en realidad, como ocurre muchas veces, los líderes entre sí entendían que estamos hablando de personas muy, muy grandes, muy elevadas. Encontré que en 1934 se fue a vivir por un año a Polonia, no encontré para qué y por qué esa movida. Si alguno la conoce, pueden en los comentarios dejarnos esa información que no llegamos a descubrir. Y en el 37, como dijimos, continúa su formación. Ahí sí, hay una cosa que es famosa entre los seguidores de Chabad, ahí cursa en la Sorbona. O sea, ya llegó como al top de la universidad en Europa, que es la Sorbona de París. Igual se recibe en la Sorbona. No, se recibe en la otra escuela que dijimos antes. Ahí estudia también matemáticas, física y ciencias exactas. Y también es importante saberlo, que en ese momento, para que Francia le dé residencia a una persona como un judío que venía de otro país, tenía que tener una currícula universitaria, tenía que estar cursando en algún lado. Ah, mira. Entonces también era seguramente su deseo de saber y aparte su necesidad de que no lo deporten. Es interesante no solamente el interés que tenía él, sino que el suegro lo haya aceptado. También. El suegro no tenía ningún problema. El suegro lo aceptó, lo sponsorió en toda esta época también. Y es interesante también que en esta época él escribía Hidushim de Torah, y escribió algo muy prolífico de Hidushim de Torah, y aparte un libro entero sobre todas las costumbres que el suegro tenía,
pero que no se descubrió sino hasta después de su fallecimiento. Encontraron los apuntes en su oficina, y después creo que esta se publicó también. Pero en esa época, no solamente, o sea, la formación, como dijimos, académica era complementaria o era accesoria, cuando lo que estableció con su padre como objetivo de vida era prioridad número 1, la formación judaica, y después está la formación académica. Entonces está en París hasta 1940. Así es. 3 días antes de que caiga París en manos de los nazis, él logra escapar junto a su esposa a... ¿Cómo se pronuncia? Vichy. Vichy. Se va a la Francia de Vichy, que fue la Francia como... la Francia que quedaba libre, o sea, Alemania invade, Francia se retira, después termina siendo un gobierno títere de los nazis, y ahí él se da cuenta de eso, y ahí se vuelve a escapar a Niza. Pasa por Italia, y desde Italia, con un creo que dice que fue uno de los últimos barcos civiles que lograron escaparse de Europa ya en la guerra, pues ya había empezado la guerra, que logra llegar a Estados Unidos. Todo inmigrante te cuenta que él viajó en el último barco. Eso es algo muy común. Yo he entrevistado a muchos inmigrantes. Yo fui en el último barco. Es decir, o justo entrevisté a toda gente que viajó en el mismo barco, o es parte de la anécdota. Claro. Pero realmente seguro que fue uno de los últimos barcos que logró salir, porque la comunicación después se pierde y se corta por completo. Y ahí sí se va a instalar en Estados Unidos, donde ya estaba su suegro. Se había instalado ahí, no la suegra todavía, la suegra había quedado en Rusia, no pudo salir de la Unión Soviética. Nunca. Entonces, ahora vamos a ver, ya viene después. Pero hasta ese momento el suegro estaba ahí, lo manda a recibir por unos alumnos que le dice: ustedes quieren conocer, no noté la frase exacta, pero dice a los alumnos, quieren conocer a alguien que sea experto en Talmud Yerushalmi, Talmud Babli, Rif, Rambam. Vayan al puerto a recibir a mi yerno. O sea, mandó una comitiva a recibirlo ya con una introducción de prepárense para ver un sabio en Torah. Y yo, al arribar a Nueva York, ya el suegro le da cargos, porque cuentan que el Rebbe, a pesar de que se convirtió en un líder muy poderoso y carismático, dicen como suele ocurrir con estas historias, que era muy introvertido y que no le gustaba y que no tenía ganas de agarrar un cargo y qué sé yo, pero el Rebbe, el sexto Rebbe, el suegro del Rebbe Menachem Mendel, le da cargos para que tome responsabilidad dentro de la institución Chabad. Es decir, ya estaban en Estados Unidos con la idea de reconstruir la Hasidut desde allá. Sí, que venía de, como todo Hasidut, todo el mundo judío, haber sufrido la cortina de hierro en Rusia y haber sufrido el nazismo en el resto de Europa. O sea que el judaísmo estaba completamente diezmado y era un trabajo titánico lo que tenían que hacer en la que era la reconstrucción. En un viaje que hace para irse de Nueva York, uno de los últimos viajes que hace para irse de Nueva York, porque después, desde que asume el cargo hasta su muerte, no salió de Nueva York, es en 1947, donde viaja a París a rescatar que en ese momento trae a la madre, pero no a la suegra, a la madre que había logrado escaparse de la Unión Soviética, la trae con ellos para que viva cerca de ellos en Estados Unidos. Dicen que le iba a visitar todos los días. A la madre, sí. Y que los viernes 2 veces. Ah, mira. Le servía el té. Sí, vivió varios años, porque estuvo casi 15 años, muere en el 60 y pico la madre, así que estuvieron compartiendo aquí casi 15 años juntos en Nueva York. Y después llega 1950 como el punto de quiebre en la vida de el Rab Menachem Mendel Schneerson, que es el fallecimiento del suegro y el vacío que queda en Chabad. Porque uno piensa que fue una transición ordenada. Dejó el anterior, bueno, quien me sigue él y chau. Pero no fue así. Primero que nada, el suegro muere sin dejar algo explícito de quién le iba a suceder. Y no es que no tenía gente que le haga sombra. Claro. Había una lucha interna muy fuerte, porque él tenía un cuñado mayor que él, que también estaba apto para el cargo. Se llamaba Rab Shmariau Goraria, y fíjate que la suegra del Rebbe, o sea, la esposa del sexto Rebbe, apoyaba al yerno mayor. Y ahora que hablaste de los nombres, es algo que se da mucho en Chabad, que como dijiste, se homenajea. Fíjate que es raro conocer en Chabad una chica que se llame Nehamadina, que era el nombre de la suegra, la que no apoyó al Rebbe y quería que sea el Rebbe el otro, el yerno mayor. Nehamadina igual es un nombre muy fuerte, ¿no? Nehamá y el Din. La junto, la de Consuelo, bueno, homenaje a Consuelo y Nehama también, pero Nehamadina no es tan común. Fíjate si con esa familia de Chabad no aparece ese nombre, y justamente se le debe a esto que la suegra se opuso a que él sea el Rebbe, le pareció que era mejor candidato el otro yerno, el yerno que era, de hecho era mayor que él. Sí, mayor que él. Y el mismo Rebbe tampoco quería aceptar el cargo. Claro. Entonces, bueno, si él no quiere aceptar, la suegra opina que es el otro y el otro está dispuesto a hacerlo, pero al fin de cuentas se toma una especie de un año de reflexión, que fue todo el año de duelo por el suegro, y al cumplirse el año del suegro, 1951, él termina aceptando el liderazgo de Chabad sobre sí. Lo que fue fundamental para eso
fue el apoyo de digamos, el conjunto de el círculo rojo del Rebbe, por así decirlo, de los grandes sabios que lo apoyaron al Rab Menachem Mendel para que ocupara el cargo, porque obviamente sin el visto bueno del círculo íntimo, sí, y los Hasidim lo apoyaban también, fue toda una especie de apoyo popular dentro de lo que es el Hasidut, ¿no? Claro. Y es importante que, así como están los presidentes que tienen como especie de asunción y el discurso de apertura, también en las cortes hasídicas está el discurso de apertura del Rebbe, y ahí el Rebbe da un discurso que se llama Bati Legani, que es uno de los discursos quizás más famosos. Yo sabía que era famoso, pero no sabía que había sido el primero, eso me enteré investigando para este episodio, donde sienta la base quizás de su futura filosofía como a cargo de la institución. Ya desde el primer momento empieza a revolucionar Chabad. Chabad, para hoy en día, Chabad, como dijimos, sinónimo de Coca-Cola, que está en todos lados de Chabad, tanto de Coca-Cola. En ese momento no era así. Chabad Jochma Binah Vodot, no mencionamos esto. También, sí, es verdad. Que son las siglas de, no sé, las traducciones vos sos bueno. Bueno, es Jochma Binah Vodot, es sabiduría, es entendimiento y raciocinio, quizás puede ser una de las opciones. Se asocia también con el Ruach HaKodesh, pero bueno, el nivel de profundidad de estas 3 palabras es bastante amplio. Y Lubavitch por el pueblo. Por el pueblo donde empezó todo, que a su vez viene de corazón, Lev, entonces se asoció como que... Lo escuché, está el rabino Tzvi Grublat, que hacía la conexión, que está por lado el intelecto, Chabad, y Lubavitch por el corazón. Muy bien, muy bueno. Son unos genios. Sí. Y bueno, y ahí desde el primer momento empieza con la revolución de lleguemos a todos lados. O sea, no los que vemos en nuestra corte hasídica en Nueva York. O sea, imagínense, no sé cuántas, no tengo la estadística de número de Hasidim, pero cuando era Yume habrá habido 1000 personas dentro de Hasidut. Si lo tienes en el número exacto, lo pueden dejar en los comentarios. ¿Cuándo era Sume? Cuando era Sume. Si ven las Hasidut chiquitas, posguerra, destruido todo lo que se había construido en Europa. Y una de las primeras campañas que hace es Mitzvah Tank. Mitzvah Tank fue una especie de centros judíos rodantes. Agarra casas rodantes o camionetas o distintos elementos para trasladarse. Hoy en día es más común ver la azúcar que va dando vueltas. Bueno, ese fue parte del segundo paso dentro de esto, que es como centros judíos portátiles, donde iba acercándose a barrios alejados y lugares más distantes, con la opción de que la gente ponga el tefilim, que la gente coma una brajá, entonces llevando mitzvot a la gente alejada. Después Sidurim, Tefilim, como que habrá muchas campañas, pero este fue el primero de las casas rodantes de mitzvot, que es una de las primeras revoluciones que estableció. Una cuestión novedosa es que generalmente las Hasiduyot, las cortes hasídicas, hasta Chabad, son más conocidas en realidad como para estar más retrotraídas, más hacia adentro. Es todo hacia una contención absoluta, pero a los propios Hasidim. Es raro ver un Hasid que salga al mundo, incluso por lo que caracterizó lo que caracteriza hasta el día de hoy a Chabad Lubavitch, es ir a buscar al Yehudí que está más alejado y acercarlo a la Torah. Es algo que es como una ruptura grande. De hecho, a pesar de que se lo denomina una corte hasídica, es difícil ubicar, por ejemplo, a Chabad en la misma línea que Satmer, Belz o Gur, que son Hasiduyot de otro estilo. Sí, cambiaron mucho cuando se fue a Nueva York. Uno de los cambios que hizo fue cambiar el Shtraimel, que ya lo hablamos en el capítulo que mencionamos antes de Chabad de Ucrania y de Rusia, Breslev y Chabad, pero Chabad, como todos los Hasidim, usaba el sombrero ese de piel ruso, y Chabad de momento pasó al sombrero, como que hizo muchos cambios de fondo y estéticos que llevaron a que se separe o se diferencie de los demás, por más que siempre fue una parte de una corte de hasídica, y que como dijiste antes fue la que más se caracterizó por el tema del estudio, por el tema de Chabad, de darle fuerza tanto al desarrollo intelectual. Sí. Después empezó el programa de Shluchim. No, primero está la campaña de Tefilim, cuando fue la guerra de los 6 días. Él dijo, para que Israel triunfe en todas sus guerras, hay que sumar mitzvot. Empieza la campaña de Tefilim, repartiendo a los judíos del mundo entero Tefilim para que todos pongan Tefilim diariamente. Conocida hasta el día de hoy, sí. Tal cual, que con todo lo que empezó continúa, tipo como fue el puntapié inicial de algo que continúa hasta el día de hoy. Después empieza en el 74 el programa de Shluchim. El 73 es algo importante. Dale, ¿qué tenés? La Hanukkah. Dale. ¿Para la guerra de Kippur? Sí. No, la Hanukkah. El año 73 ponen la primera Hanukkah pública. Sí, que hoy en día también es como un clásico. Es más, viajando por el mundo, y acá, cuando tienen la posibilidad tal vez de viajar por algún país y llegan a encontrarse algún yehudí, muchas veces
es común que le digan, bueno, y acá en Hanukkah el Chabad enciende la Hanukkah En esta plaza, en la plaza. Sí. Bueno, no se olviden que como En la Casa Blanca encendieron. en la Casa Blanca, Encienden todavía. en lugares, la famosa Plaza de Berlín, lugares que son trascendentales para la historia de la humanidad. Pero fíjense que justamente fue parte de la revolución donde el judaísmo venía de ser golpeado, diezmado y casi hasta avergonzado. Entonces sale afuera como, bueno, no, judaísmo para todos y a todos lados y hagámoslo público. Entonces 73, la campaña de Hanukkah, estoy casi seguro que se asocia con la guerra de Yom Kippur, porque fíjate que estamos nombrando las fechas, así que seguramente está asociado con las guerras de Israel y a sumar méritos para que la guerra, para que se difunda más judaísmo y más campañas así de promover mitzvot. Después fue el concepto de los shluchim. Shluchim es la gran revolución. La gran revolución que se llama enviados. Es como una especie de sucursales, si se quiere decir así. Agarraba alumnos que estaban preparados, empezando a formar su familia, casados, con los primeros hijos, y los mandaba a lugares lejanos para que se encarguen de difundir el judaísmo ahí. Lugares lejanos es lejanos, lugares de África, el lejano oriente, lugares que... Europa, bueno, toda Europa, que ya no había nada, tuvo que reconstruir Europa después por el exterminio, genocidio nazi. Entonces, de repente gente que creaba en Nueva York, en Brooklyn, con judíos por todos lados. Yo conozco la historia personal que me contó uno de los shluchim, que fue enviado en su momento por el Rebbe directo a Córdoba. Y cuando dice el Rebbe de Córdoba, dice Córdoba, España, y dice no, hay otro Córdoba en Argentina. Claro. O sea, no sé dónde era, lo estaban mandando y lo mandan ahí. Tuvieron que, él como todos, formar de cero sus lugares, construir. Y así se abrieron centros de estudio, escuelas, mikvaot, que son los baños rituales que hace falta para la vida marital judía. Kashrut llegó con esto a todos lados y realmente, dije antes de chiste, pero hay sucursales de Chabad de casi todo el mundo. La última estadística que vi habla de que hay más de 5.000 instituciones repartidas en 100 países. O sea que más de la mitad del planeta tiene su Chabad en esto tenemos que detener un poco porque esta cuestión de los shluchim, los enviados, como dijimos recién, es la gran revolución, el gran éxito y lo que es muy sorprendente. Yo insisto con el viaje a Ucrania que hice hace poco porque es un país que está en guerra, como todos sabrán, ¿no? Es el tema ahora del episodio de hoy. Pero, ¿cómo hace una persona que podría, por ejemplo, volver a su casa y tener la comodidad, muchas veces tener la comodidad de la educación, la comodidad incluso económica? Hablaba con gente que fue a Ucrania, estamos hablando después de la caída del muro, la caída de la Unión Soviética en los 89, 90, 91, que no había nada, me contaban que ni siquiera había papel higiénico. ¿Cómo puede una institución mantenerse con gente que va de manera voluntaria a lugares absolutamente desconocidos? Evidentemente porque, primero que nada, tienen un gran amor por Clar Israel, y segundo porque entienden que esa es su misión. Una pareja que estando en Ucrania me contaba que una pareja de shluchim me decía que le ofrecieron en medio de la guerra le ofrecieron un puesto creo que era en Hamburgo, en Alemania era seguro, creo que la ciudad era en Hamburgo, y lo evaluaron, bueno, esto es un lugar un poco más avanzado, más cómodo para vivir. Que no podemos ser, nosotros somos los enviados acá, no podemos dejar a nuestra congregación o el trabajo que hicimos que piensen esto. Por ejemplo, muchos chicos se educan a través de escuelas online porque no hay una educación religiosa en muchos lugares a los que van. Sí. La mayoría de los chicos. Una fuerza de voluntad y un trabajo impresionante el que hace. Sí, no dijimos antes esto, pero el Rebbe siempre habló de 3 pilares: el amor a Dios, el amor a la Torá y los preceptos, y el amor a otro judío. Entonces ese amor fue lo que desarrolló entre sus alumnos y lo que hizo que después todos también agarren esa entrega y copien ese ejemplo de brindarse a los demás. El Rebbe también tuvo un impacto muy fuerte y algo poco común en la sociedad americana no judía. ¿Sí? Era respetado por mandatarios, reconocido también el impulso que hacía hacia la educación, distintos centros, era felicitado por todos los mandatarios estadounidenses, tenía conexiones políticas, que también es un poco sorprendente, porque no era como simplemente una cuestión comunitaria, sino que salió afuera, hacía cuestiones que eran visibles también para el mundo no judío, ¿sí? Sí. Sí, de hecho, en la década del 80 empezó con la campaña de Noágidas, que era las 7 mitzvot de Noach. Dice, nuestro objetivo como pueblo judío es llevar al mundo a una perfección, a una mejora. Y eso no es solo para los judíos, o sea, el judío tiene que difundir esto a los demás para que judíos y no judíos hagan su aporte para que el mundo mejore. Y así surgió la campaña de
la Sheva Mitzvot Noach, que son los 7 preceptos que tiene que cumplir, según el judaísmo, todo no judío para cumplir su misión en el mundo. Creo que ya hicimos un capítulo al respecto, si no lo haremos pronto, Besat Hashem, para que todos conozcan este tema de las 7 Mitzvot Noach, que fue lo que Chabad difundió para que todo el mundo aporte desde su lugar hacia este objetivo. Un último dato antes de entrar en 2 cuestiones. Primero tengo que entrar de la cuestión de la salud y en cuestión de las polémicas también. Sí. Pero el 18 de abril, todos los años se considera el Día de la Educación, ¿sí? En Estados Unidos, que es el día de nacimiento del Rebbe, digo, para mostrar el impacto que tenía en... Sí, fue una orden presidencial de nombrar el día de él como el día de la educación, el día de nacimiento de él, justamente por todo lo que hizo por la educación. No podemos no mencionar los domingos de recibir gente, el famoso dólar del Rebbe, o sea, recibía miles y miles de personas, el Rebbe a cada uno le daba $1 y le daba un consejo, una palabra de aliento, una bendición. Entonces, dedicarle tantas horas del día a recibir a la gente también es algo que no es común, con la ocupación y con el tema que cada uno tiene en la cabeza y tiene para tantas cosas para las cuales dedicarse a cada uno y cada individuo, por más alejado que esté, porque haya hecho la cola, usted frente a él, dedicarle un tiempo, también es algo que habla de la grandeza de como persona. Dicen que una vez, la historia la leí hoy, que estaba el presidente Kennedy en su momento, que había ido a verlo, pero que no tenía fecha. Dijo, primero tengo que atender a los que están haciendo en la fila y después vamos a... Ah, sí. Que lo dejó esperando. ¿Entremos en las polémicas o entramos en la cuestión de la salud? Porque obviamente, como en cualquier líder, o sea, cuanto más grande el líder, muchas veces hay más polémicas a su alrededor, y el Rebbe no está exento de estas cosas. ¿Entramos en las polémicas o en la cuestión de salud? Vamos a la salud y terminamos con la historia de la vida y después... Ok, así que quédense hasta el final de el GAN. Dale. Se quedan hasta el final para las polémicas. Eso. Entonces, en el 77, vos decías que había que chequearlo esto. Tengo entendido que en el 77 tuvo su primer infarto. Esto, vamos a ver que es recurrente, por así decirlo. Iban a llevarlo al hospital, después lo llevaron a la casa, pero en algún punto vemos que hubo ahí un problema de salud. Sí. Siguió adelante porque... Siguió adelante con mucha fuerza y el... Que en el 77 ya tenía 75 años. Sí, ya no me grande. Y el gran episodio que tiene, que un previo a fallecimiento, es en 1992, 2 años antes de que fallezca, que tiene un derrame muy potente, derrame cerebral, donde lo deja hemipléjico y pierde la capacidad del habla. O sea, los últimos 2 años del Rebbe, las apariciones públicas que se lo ve, fotos, levantando la mano, saludando, pero ya no tenía capacidad de hablar, justo antes de quedar imposibilitado de hablar, de un discurso muy fuerte contra los Hasidim, por el tema de la voluntad, que si hubiera dije, quizá en el Mashiach realmente lo hubiéramos traído, como que da un discurso muy, que él ya se sabía, pero fue el tema de una despedida fuerte, donde dio realmente un reproche grande para que se lo tome como puntapié para un nuevo crecimiento, quizás. Eso fue en 1992, y en el 94 fallece. Sí, como dijimos, el 3 de Tammuz. 3 de Tammuz, que se está pronto a cumplir los 30 años de su fallecimiento. Yo me acuerdo el día que falleció el Rebbe, de haber puesto CNN, y ver que imagínense, CNN es un medio súper prestigioso, y en su momento cuando... cuando el Rebbe murió en el 94... En el era prestigioso. Era el medio del mundo, que de la BBC, CNN era como las referencias mundiales. O sea, que la CNN le dedique horas de su programación a la muerte del Rebbe por el impacto que el Rebbe ha tenido en su vida. Yo me acuerdo de ver los videos de los Hasidim tocando, se puede ver seguramente en YouTube, no lo chequeé, yo lo vi en su momento en vivo. No somos tan grandes, pero tengo edad para recordarlo, tenía vos 9 años, sí, vos tenías 8. Pero recuerdo las imágenes de los Hasidim tocando el lugar, la gente esperando que vuelva en vida, no puede haberse muerto, como que era nuestro referente, bueno, nuestra autoridad. Y esto da pie a la polémica, ¿cuál es? Dale. La gran polémica que hubo, obviamente, alrededor del Rebbe de Lubavitch tiene que ver con el concepto del Mashiach o el Mesías, y que se generó en torno a su figura. La gran pregunta es como, ¿el Rebbe era el Mesías o no el Mashiach? Seguro que no lo era, ¿sí? Sin embargo, muchos de sus seguidores creen que así fue. Y hubo una gran polémica porque cuentan que en esa época el máximo líder del mundo de las yeshivot, el mundo lituano, era el Rav Shach, y chocó mucho con el Rebbe de Lubavitch, básicamente por no frenar esta ola de seguidores del Rebbe que decían, el Rebbe es el Mesías, el Rebbe es el Mesías, y como diciendo, él lo vio en vida, esto que se estaba generando, y no lo frenó, y dio pie a que después de su muerte se generara esta creencia que
es importante mencionar que no la tienen todos. No es que todo el mundo de Chabad considera que el Rebbe era el Mashiach. Al revés. Bueno. Dale. Que el Rebbe es el Mashiach. No, pero hay hay una pequeña porción que lo hace público. Hay una porción un poquito más grande que lo cree, pero lo hace en privado. Pero no todos. ¿Sí? Sí. Sepamos que el concepto de Mashiach es un pilar del judaísmo. El Maimónides lo puso como uno de los 13 principios de la fe del pueblo judío. Y tampoco está mal que la gente quiera o desee que su referente rabínico, claro, que tenga el potencial, sea el por así Mashiach. decirlo. Sí, mucha gente tuvo el potencial de Mashiach y no lo logró. Si la producción nos acompaña, van a ver acá arriba el capítulo sobre los falsos Mashiach que leímos ya hace un tiempo. Y la verdad es que siempre el judaísmo al del Mashiach, que el Rebbe hizo mucho hincapié en estamos en la época de redención, ya está por venir, el Mashiach viene. We want Mashiach now. Pues sí, el Mashiach now, seguro fueron los carteles grandes del Mashiach. Fue una campaña que el Rebbe hizo, no calculo que pensando en su figura, sino pensando en este principio del judaísmo que era el concepto de Mashiach y cómo tiene que estar en la boca de todos este pilar del judaísmo. Pero eso se tergiversó y se terminó llevando, como decimos, a esta polémica o este pensamiento de que, bueno, Mashiach tiene que venir, es válido, es correcto, que yo quiera que mi maestro sea el Mashiach también es válido. Y eso terminó desencadenando en un tercer paso, que es no, él es sí o sí, y no importa que se murió, tiene que seguir siendo. Sí. Llegó a la gran polémica posterior. No, sí. Hay elementos que también suman un poco. Por ejemplo, que a diferencia de lo que ocurre en muchas Hasidut, termina con él. Es decir, no designa ningún sucesor. Él es el último Rebbe y no hay alguien que lo sigue. De hecho, hoy en día, cualquiera que dice el Rebbe de Lubavitch, bueno, tal vez alguien que no conoce mucho creería que todavía está vivo, no, está muerto hace 30 años. También hay todo como un vínculo de respeto y un poco extraño, sobre todo para aquel que es ajeno, respecto del Oel, donde está en la tumba y todo el envío de cartas para que el Rebbe, entre comillas, le responda, ¿sí? Entonces, también tiene que ver un poco con el vínculo. Perdón, el Rebbe mismo en vida iba muchas horas a la tumba del suelo, cuando sí. Muere iba mucho de hecho, tiempo. Creo que, si no me equivoco, el derrame creo que fue estando en la Sí, en el 92 fue estando en la tumba del suegro. Él iba muchas horas por día ahí, también la ha criticado por eso, porque que hace tantas horas en el cementerio. Él tiene un vínculo muy fuerte con el suegro, al punto que él decía que él no era el Rebbe, como que el Rebbe era el suegro, y él simplemente ocupaba su lugar a la falta de la conexión física con él. Entonces, esto también llevó al tema del conflicto, de la polémica. Pero de vuelta, no es que está mal en la tumba de sabios para rezar a Dios, para inspirarse, para muchas cosas. Es una costumbre extendida en el mundo judío ir a las tumbas de los grandes sabios y los grandes tzadikim para hacer tefilá, no a ellos, sino que a mérito puedas hacerle tefilá a Hashem. Conectarse con Dios. Exacto. Pero bueno, la serie polémica ya hablamos de lo que fue la sucesión, si le tocaba verlo al cuñado, el tiempo que estaba en el cementerio y el tema del Mashiach o no Mashiach, que es una polémica que en algunos círculos sigue hasta el día de hoy. Sí. Así que bueno, pero que de vuelta las polémicas no opaquen la figura que fue, lo revolucionario que fue, lo que logró. Gran parte de la gente del mundo judío, incluyéndonos, deben su acercamiento al judaísmo gracias a esta gente que el Rebbe mandó al mundo entero a difundir el judaísmo, y mucha gente que se había alejado post-Shoah. El golpe para el mundo más que nazi fue terrible, donde la gente emigraba y después de la emigración, bueno, si el judaísmo es genocidio, dejemos judaísmo en Europa y nosotros hagamos una vida nueva. Y ese punto de quiebre lo marcan toda esta gente que sacrificó como portadores de esta antorcha que es el judaísmo, difundiendo a los demás. Así que se le debe también a él, y es parte de la revolución y legado al día de hoy. Después la gente dice si murió o no murió, y si en la Torah habla que Jacob Avinu lo meta. Hay una frase famosa porque dicen que cuando sus hijos o su legado vive, la persona vive. Después la gente está que lo toma literal, pero ese es otro problema. Pero sí, es verdad que la gente vive en su legado, y este es el gran legado que él hizo, imperio que él creó, imperio a nivel de difundir valores, de llegar a todo el mundo, inclusión. No hablamos tampoco de la actividad, de la labor social que hacen, que también es comedores, ayuda a gente carenciada, de también hecho, es importante. Cualquiera que no sé cómo son otros países de Latinoamérica, pero en Argentina muchos colegios que han quebrado, Chabad los ha rescatado de la quiebra. Es una tarea excepcional la que hacen, de verdad. Y sería necio no reconocer al Rebbe como una de las figuras más influyentes del judaísmo del siglo XX. Sería de verdad que muy tonto. Y reconocer que fue un gran sabio, fue un genio, y creó algo que era impensado. Una vez le pregunté a un Hasid de Chabad, bueno, ¿qué es lo que vos destacás? Y él me dijo, vos no entendés lo que era el judaísmo post Segunda Guerra Mundial. La gente le avergonzaba salir.
lo que genera Chabad es que van caminando, por ejemplo, en estos países que van, que estamos hablando alejados, cualquiera puede caminar con saco y sombrero en Benebra, por así decirlo. Pero ellos van, no esconden su identidad, estando en la ciudad que estén, sea donde fuera que se mueven, y lo hacen con orgullo, y lo hacen con pasión, y lo hacen con amor por Clar Israel, porque si no tuvieran amor y no fuera así, no tendrían el éxito que tienen. Sí, seguro. Así que... bueno, y antes el último sí. que me faltó agregar, que es un tema de... Hablamos mucho de la formación secular del Rebbe, y no solamente de formación, sino que después tuvo trabajos seculares. Cuando va a Estados Unidos y que ayudó. el suegro lo asigna a la labor de la editorial y las organizaciones de educación, en paralelo él tomó un trabajo como ingeniero en la Marina de Estados Unidos, y fue uno de los que hizo el barco de guerra, el USS Missouri. Trabajó en la confección del barco y los diagramas para el barco. Después se dedica por completo ya con la labor de Chabad, abandona su profesión. Pero sí destacar que otra cosa que después también fue una marca en su vida, fue que esa formación secular, esa conexión con lo secular, lo hizo aprovechar estas herramientas que la tecnología iba dando para el pos del judaísmo. Es innovador en lo que es el uso de la radio para difundir mensajes de Torá, después la televisión, internet apenas ya pisó su muerte, pero lo dejó como legado. Pero Chabad siempre está a la vanguardia. Está a la vanguardia de eso por legado del Rebbe, donde, escúchame, si el mundo desarrolla tecnología, no es porque no tiene que ser mal, al revés, es un potencial de crecimiento espiritual, y usémoslo en pos justamente de ese desarrollo. No mencionamos también, porque obviamente hablar de una figura así queda poco tiempo, pero sí 2 palabras respecto del gran amor y el respeto que tenía el Rebbe, que infundó el Rebbe hacia los soldados, los integrantes de las Fuerzas Armadas de Israel, ¿sí? Que consideraba que fue uno de los grandes impulsores, que era como un honor ir a defender la tierra de Israel. Algo que, bueno, como sabemos, y ya hemos hablado en otro capítulo, es una situación polémica, pero o sea, no polémica respecto del amor y el respeto. Él lo hizo muy público de defender a los soldados de Israel. Sí, y lo último que es... Hablamos de las visitas, ya dijimos 3 veces lo último. Sí, de visitas de particulares que iban a verlo, porque también tuvo mucho contacto con referentes muy altos, esferas de gobierno, tanto en Estados Unidos como de Israel, donde se iban a asesorar con él. A veces no iba la figura principal, no iba el presidente o el primer ministro, pero sí mandaban asesores, querían escuchar su opinión en todo, como que era una persona tan sabia y tan conocedora, y aparte con tanta fuerza espiritual que daba bendiciones muy poderosas. Entonces iban a buscar su consejo. Entre ellos, que el más destacado fue Menachem Begin, que lo fue a ver a él como una charla que tuvo con Netanyahu también. Netanyahu, pero cuando todavía no tenía el cargo que tuvo después. Grandes asesores del gobierno de Estados Unidos. Generalmente con el presidente de Estados Unidos, él mandaba gente a la Casa Blanca, no venía el presidente a verlo y él de para allá tampoco, pero también había un vínculo muy estrecho con la Casa Blanca. El presidente Bill Clinton le daba un homenaje post-mortem en el 95, que es la medalla de oro del Congreso, que es quizás la medalla más importante, o de las 2 más importantes que puedes dar la administración americana a un civil. Se la entregó al Rebbe también. Así que de vuelta, el reconocimiento mundial de líderes del mundo en base a su figura, a su legado. No nos queda más que cerrar con esto, con que ese legado continúe, esa fuerza que el Rebbe instauró en difundir lo que el judaísmo profesa, que toda persona puede convertirse en maestro, porque siempre hay gente que sabe menos que uno, siempre uno tiene que tener sus maestros para aprender de los que saben más que uno, pero a su vez, con los que saben menos que uno, transmitir lo que uno ya sabe para que esa llama del judaísmo se siga fortaleciendo a diario y llegando hasta todos los confines de la tierra. ¿Este es el último episodio de esta temporada? No, calculo que no, porque si hicimos 40 el mes pasado, este es el 34, así que tenemos 6 más. Pero hicimos temporadas de 40 episodios. Sí, ¿Por la trato? Según la Kabbalah, sí, se pone un tema cabalístico. 40. Okay. Así que haremos probablemente una pausa próximamente. Ok. Pero los esperamos para cuando retomemos, y trataremos durante la pausa no reciclar, pero reenviar capítulos que estén acordes a lo que corresponde en la actualidad, para que tengamos de qué charlar juntos y qué escuchar, de qué conversar, y poder hacer una feedback periódico, y no perder el día a día. Que no se corte. No perderme. Que no se corte. Así que bueno, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.